Señor Jesús, Rey de amor y de misericordia, gracias porque nos has convocado en esta mañana para llenarnos de tu presencia. Tú eres el Dios de la vida, que te has querido quedar con nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Proclamamos, Señor Jesús, que tú eres el único camino, verdad y vida, que tú mismo has dicho con toda claridad: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ven, Señor, con tu vida abundante. Ven a cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos para experimentar vivamente tu amor. Ven, sana en este momento a todos los heridos, los lastimados por las experiencias de dolor de este mundo en el que tú nos has permitido vivir como una bendición de tu amor. Ven, Señor, a cada uno de los enfermos y pasa en este momento para que tu palabra bendita que hoy vamos a escuchar sane también las enfermedades de nuestra alma primeramente, para que nuestro corazón sea libre y que se destruyan en este momento todas las ataduras del pecado que nos impiden muchas veces experimentar vivamente tu amor. Como tu palabra nos ha dicho: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpia, purifica estos corazones para que puedan contemplar la hermosura de tu rostro. Tú eres el Dios del amor, el Dios de la vida, pero solo podemos verte si nuestro corazón está limpio y purificado. Purifica, lava, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Y a los enfermos del cuerpo también, Señor, extiende tu mano sanadora para que esta experiencia de hoy sea experiencia de vida, de salud y de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis queridos amigos, hermanos que han venido a este desayuno. He constatado que inclusive hay personas que vienen de lugares más lejanos, no solo de aquí de la ciudad de Guadalajara, hasta de Baja California. Por ahí saludé a unas personas de otros lugares que vienen con la alegría de poder compartir en este retiro. Algunas personas me decían algo muy atrevido, pero yo les invito a que sea realmente esa fe la que les anime a tocar la orla del manto del Señor. Decía alguien que por ahí encontré: he venido desde lejos para que, como aquella mujer, por solo pueda tocar la orla de su manto, me dice. Digo, tócale el manto al Señor, que Él es el que da la vida, el Señor dador de vida. Y es justamente el tema que hoy vamos a compartir. Queremos que Dios nos conceda la gracia de asomarnos un poquito a la hermosura, a el radiante amor de Cristo el Señor, que ha venido a poner su morada entre nosotros. Jesús lo dijo con mucha claridad: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero a la vez dijo: yo me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que el Señor está con nosotros. Hace un momento en la mesa comentábamos con los hermanos que están ahí, que hablando del tema de la liberación, yo les decía: cuando encendemos la luz, desaparece la oscuridad. Si hacemos que Cristo el Señor sea el centro de nuestra vida, ya no debemos andarnos preocupando por las opresiones del enemigo, por la presencia del mal, puesto que el demonio ha sido vencido, ha sido derrotado. Ya no tiene nada que hacer en nuestra vida, porque Jesús, el Hijo de Dios, está con nosotros. Hoy nos asomamos a un tema muy hermoso: por Cristo, con Él y en Él. Es un tema que nos debe de llenar de alegría plena. Yo he pensado, mis queridos hermanos, haciendo una relación de la experiencia con Cristo Jesús, teniéndolo a Él como centro de nuestra vida,
una relación con la experiencia del antiguo pueblo de Dios, del Antiguo Testamento. En estos días de la liturgia hemos escuchado, habéis oído que antes se dijo, pero yo ahora les digo. Cristo vino a establecer una nueva ley que es la ley del amor. Su presencia es amor, su presencia es vida. La palabra del Señor nos presenta a Jesús como el reino de Dios que ha llegado. El reino de Dios es la habitación de Dios en el corazón del hombre. Y Cristo ha venido para abrir el corazón de cada hombre, para entrar en él, y por ello nuestro Señor tiene un gran interés en que lo ubiquemos en nuestra vida. En el tiempo de su predicación les dijo a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Había muchas opiniones de la persona de Jesucristo, pero les lanzó una pregunta directa que ahora nos la quiere lanzar a cada uno de nosotros. Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías decían en el tiempo de Jesús. Pero ahora para nosotros, ¿quién es Jesús, el Hijo de Dios? Yo creo, mis queridos hermanos, que la causa principal de tantos males que hoy aquejan a la humanidad es haber sacado a Jesucristo, el Hijo de Dios, del centro de nuestro corazón. La razón principal es que nos hemos alejado de Dios. Lo que decía el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Doble pecado ha cometido mi pueblo. Primer pecado, que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva. Y segundo, que se han construido cisternas rotas, agrietadas, que el agua no puede contener. Es el doble pecado del pueblo. El doble pecado es haber sacado a nuestro Dios y querer llenar ese vacío que nadie lo puede llenar sino solamente Jesucristo, con cisternas rotas, agrietadas, que el agua no puede contener, con prácticas al margen del plan de Dios. Por eso hoy el apóstol Pablo es el que nos va a hablar muy directamente al corazón, porque el apóstol Pablo es quien tuvo la experiencia vital de Jesucristo, por él, con él y en él. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, llegó a decir el apóstol Pablo. Y dice en Gálatas 2:20, Cristo, estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo el que vive, mas es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra del Señor. Fíjense qué belleza de esta experiencia del apóstol Pablo. La vida cristiana, más que una teoría, es una práctica. La vida cristiana es la experiencia de una vivencia profunda, de una persona viva. El Señor está vivo, el Señor está resucitado, está glorioso. Y esto es lo que nos debe de llenar a nosotros de alegría. Cuando vivimos por Cristo, con Él y en Él, nuestra vida se vuelve radiante, se vuelve llena de gloria. Hace un momento, al inicio de esta meditación, les decía la relación con el Antiguo Testamento. Cuando Moisés subió al monte para hacer oración, nos dice el libro sagrado que al bajar del monte, su rostro estaba resplandeciente. De tal manera que tanta era la luz que emanaba de su rostro, que había necesidad de poner un velo, porque no era posible ver con las ojos humanos aquella luz tan viva, tan resplandeciente, y era del Dios de la alianza que estaba allá en el monte. Mis queridos hermanos, yo les digo, cuando Cristo esté en el centro de nuestra vida, cuando vivamos por Cristo, con Él y en Él, y estemos ante su presencia, haciendo de Él el centro de nuestra vida, y podamos decir como Pablo, la fe, mi fe la vivo en mi carne, en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es el momento en el que yo voy a empezar a ser radiante de luz para todos los que me rodean. Acudo a una experiencia
creo que la mayor parte de nosotros la vivimos en estos últimos tiempos. La experiencia del gran siervo de Dios ya para ser beatificado el próximo 1 de mayo, Juan Pablo II. Juan Pablo II de tal manera se había llenado de Jesucristo que bastaba su propia persona para poder descubrir a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuántas personas recibían tanta luz de sola su presencia que se transformaba su interior y su vida solo de ver el testimonio de su presencia viva? Porque aquel que ha hecho a Jesús el centro de su vida, cuando en su corazón está Cristo el Señor presente, vivo, indudablemente que tiene que cambiar su existencia. Tiene que ser una verdadera irradiación de unidad, de amor, de paz, de vida. Y por eso el apóstol Pablo, como todos los grandes santos, con solo tocar a una persona, la persona recibía la salud y la paz. Porque cuando nosotros tenemos a Jesucristo, el Señor se irradia de tal manera que se transmite la vida, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué hermosa experiencia, mis queridos hermanos, es hacer a Jesucristo el Señor y el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Pero, ¿qué significa hacer que vivamos por Cristo, con Él y en Él? No es solamente una consideración meramente, diríamos, sentimental. Algo muy bonito, qué bonito que yo pueda tener a Jesucristo como centro de mi vida. Esto implica para cada uno de nosotros un verdadero cambio de corazón. Estoy preparando una obra con el título Prácticas de vida cristiana que nos llevan a la total sanación, liberación y paz. Y precisamente esta es la preocupación que hemos sentido, de ver a mucha gente que anda buscando la sanación, la liberación, la paz, y que no ha querido todavía hacer que Jesucristo viva en el centro de su vida y de su corazón. Cuando una persona viene a mí y me pide oración de liberación y me comenta todas sus situaciones de dolor, diríamos todos los infortunios, todas las opresiones, perturbaciones, ataduras, la primera pregunta que yo siempre les hago: ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué lugar le estás dando a Jesucristo? ¿Realmente vives una vida sacramental? ¿Realmente estás cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios? ¿Realmente estás llevando en tu vida las prácticas de las obras de misericordia? Recuerda aquellas palabras muy claras de Jesús que dice: en aquel día, cuando llegue el día del juicio, les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes, para los ángeles y para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me diste reposo, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo, preso y me fuiste a ver. Y el Señor les dirá: todo lo que le hicieron a uno de mis más pequeños, a mí. Esta experiencia, mis queridos hermanos, de que yo estoy en Cristo, es la experiencia a la cual Dios nos llama a todos. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 1:30, yo he sido crucificado con Cristo. ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Él, el Señor Jesucristo, Él es quien se ha crucificado, para que yo también me una a Él y pueda asumir el camino de la ofrenda, estar crucificado a mis propias pasiones, a mis vicios, a mis pecados, renunciando a todo aquello que me aleja del señorío de Jesús. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. El Señor mismo nos da como exigencia de su seguimiento el abrazar la cruz de cada día y seguirlo.
El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y sígame. Y en la vida de los santos encontramos que nuestro Señor siempre a los santos los llevó a la plena purificación, a la identificación plena con Jesucristo, no por otro camino, sino es por el camino de la cruz. Como el ejemplo del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, que vivió la pasión de Cristo durante 50 años de rosas y espinas. Como lo han vivido todos los santos que han descubierto que es necesario crucificarse con el Señor para que realmente el Señor sea el centro de tu vida, para que puedas decir por Cristo, con Él y en Él. Tenemos que ir otra vez al Nuevo Testamento y buscar todas las referencias a este gran hecho de nuestro vivir por Cristo, con Él y en Él. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, cuando el apóstol Pablo afirma con claridad, mas por Él, por Dios, estamos crucificados con Cristo. Esto es un verdadero tesoro y una gracia. Vivir en el Señor es un regalo, es un don. ¿Cómo tenemos que pedirle al Señor que nos dé el regalo de hacer de Él, de Jesucristo, el centro de nuestra vida? Nosotros ciertamente, al estar clavados con Cristo en la cruz, debemos ver que Él ya antes que nosotros estuvo clavado, estuvo colgando en la cruz para nuestra salvación. Nosotros no sufrimos ahí en aquel momento, pero de alguna forma, por medio de la obra de Dios, ahí estábamos presentes en el momento en que Cristo estaba ofreciendo su sacrificio para que lo pudiéramos hacer a Él, el Señor de nuestra vida. Esto es un hecho eterno y grandioso. Es una verdadera experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Pero ahora escuchemos el valor de esto para nosotros, y no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. ¿Será capaz de que comprendamos este gran misterio de vivir unidos a Cristo? Tenemos que llegar a pedirle al Señor que por la luz del Espíritu Santo, por la luz del Espíritu de Dios, lleguemos a comprender lo que significa estar clamados con el Señor, estar viviendo la vida de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Es bien valiosa esta experiencia, pero ¿qué necesitamos nosotros para que podamos llegar a conocer esto? Esta es la forma en que Él nos libera del poder del pecado, de las obras de la carne, de las tentaciones del mundo, del yo, que es el que nos impide que Jesucristo sea el centro de nuestra vida. En esta mañana en el Evangelio se nos narraba la experiencia de aquel joven que no podía ser liberado, que los apóstoles no pudieron liberar, sacar a un espíritu inmundo. Y nuestro Señor se queja con cierto dolor, hasta con reproche. ¿Hasta cuándo voy a aguantar a esta gente incrédula? Esta clase de demonios no salen más que con la oración y el ayuno, la penitencia. Solamente quienes estén clavados con Cristo, quienes hagan a Jesucristo el centro de su vida, podrán ser liberados de todas las fuerzas del mal. Porque, como vuelvo a repetir, donde se enciende la luz, desaparece la oscuridad. Cuando Cristo entra en el corazón y en nuestra vida, y Cristo está en mí, entonces ya no debo de quejarme o estar lamentando por las perturbaciones, por las acechanzas, por las fuerzas del mal, que nunca nos vamos a librar de ello, porque nuestra batalla en esta vida, como decía San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra hombres, sino contra las fuerzas del mal. Pero esta lucha es una lucha donde ya hay una victoria. La victoria está en Cristo Jesús, porque Él ya ganó la batalla, ya ganó la victoria contra las fuerzas del mal. Lo que a nosotros nos corresponde es hacer a Jesucristo el centro de nuestra vida, vivir por Él, con Él y en Él, para que entonces así esa victoria ya realizada por Cristo se haga una realidad en nuestra vida. Entonces, alimentados con los sacramentos, practicando los mandamientos,
las obras de misericordia, estaremos ya a salvo de todo aquello que nos puede encadenar. Para ser libres nos liberó Cristo, dice la palabra de Dios. Mantengámonos firmes y no nos dejemos oprimir nuevamente por el yugo de la esclavitud. La única esclavitud verdadera es la esclavitud del pecado. Pero cuando tú has hecho a Jesucristo el centro de tu vida, el pecado ya no tiene ningún imperio en ti, porque Cristo ha ganado la victoria. Entonces vives en gracia, vives en santidad y caminas, como dice la misma palabra de Dios, de altura en altura hasta ver a Dios en Sión, hacia donde todos nosotros vamos caminando como peregrinos en esta victoria contra las fuerzas del mal. ¿Qué significa Cristo en mí? Esta es la primera pequeña palabra, con Cristo. La segunda pequeña palabra es en, o sea, ya no vivo yo, más bien es Cristo quien vive en mí. Qué hermoso que podamos decir, mis queridos hermanos, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando he llegado, como dice la carta a los la carta a los Filipenses capítulo 2, a reproducir en mí la imagen de Cristo, a tomar las mismas actitudes de Cristo Jesús, a hacer que Cristo el Señor sea el que camine en mí, el que piense en mí, el que actúe en mí, quien tome decisiones en mí. Es Jesucristo quien debe de actuar, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, ya sea que durmamos, cualquier labor, cualquier trabajo, cualquier actividad, en Cristo Jesús tienen siempre una victoria. Cuando no realizamos las obras en Cristo, es cuando todo nos sale mal, porque estamos excluyendo la victoria de Dios en nuestra vida. Pero cuando realizamos todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo, cuando lo hacemos en el Señor Jesucristo, entonces ya no vivimos nosotros, y por lo cual la victoria está ganada. No soy yo, es Cristo en mí el que gana la victoria, el que me hace libre, el que me da la alegría, el que me da la paz, el que me da la fuerza. Yo he sido testigo de que la persona que acude ante el Santísimo Sacramento para encontrar la libertad y la paz, gana la batalla, la victoria el Señor, y aquellas personas reciben la libertad y la paz. Yo recuerdo hace ya algunos años, cuando salió por primera vez aquel folleto que algunos de ustedes ya conocen, que un servidor publicó, que se llama La Hora Santa de Adoración a Jesús Sacramentado para alcanzar la gracia de la liberación. Recuerdo que llegó a mí una persona con una enfermedad de la piel terrible, terrible. Toda su piel estaba completamente llagada y me comentó que llevaba 3 años con los mejores especialistas de la piel, acudiendo a todos los consultorios de los mejores médicos, cosa que es buena porque es importante acudir al médico y Dios mismo lo quiere, que acudamos al médico, pero no había habido ninguna respuesta. Es más, ni siquiera le encontraban en los análisis ninguna causa que pudiera estar generando aquel problema que por 3 años le mantenía sin dormir, con graves consecuencias. Le pido que vaya ante nuestro Señor, ante la hostia consagrada, ante el Santísimo, ante el Sagrario, para orar con la hora santa de liberación durante el tiempo que fuera necesario. Se va aquel hombre y al mes y medio, exactamente al llegar al mes y medio, llega ahí a la oficina y me saluda y me dice: padre, le presento a mi esposa, a mi familia, y vengo a darle gracias a Dios y a dar testimonio. Yo soy aquella persona que usted me hizo favor de invitarme a orar ante el Santísimo, y ahora míreme completamente sano. Su piel completamente limpia, no lo conocía de momento, no lo reconocí, sano completamente, y me comentó cómo nuestro Señor ganó la victoria cuando Él estaba ante su presencia, pero no solo la victoria física, me comentó, y esto es lo que yo valoro más, la victoria en el corazón, la victoria espiritual,
Me comentó que había vivido un pasado lleno de dolor, con muchos odios, resentimientos, rencores, que tal vez pudieran ser la causa de su enfermedad, porque el odio, el rencor, el resentimiento es una ausencia de la persona de Jesucristo, quien nos invita a perdonar y a vivir en el amor, a vivir en la caridad y en el perdón, como nos enseñó el Evangelio cuando nos habla precisamente de perdonar inclusive a los grandes enemigos. Y dice, yo ahora pude perdonar, y al perdonar de corazón, sentí la necesidad de estar más cerca del Señor. Y ahora, aunque estoy físicamente sano, el corazón goza con la presencia del Señor. Y no quiero dejar un día de estar ante Él, ante su presencia, porque Él es vida, porque ya ahora puedo dar testimonio de que Él está en el centro de mi corazón. Y es ahí justamente donde viene la verdadera sanación. La sanación está cuando yo puedo hacer que Jesús esté en mí y yo en Él, por Cristo, con Él y en Él. De tal manera que todo lo que yo hago esté centrado en su misma persona viva, que yo lo sienta, que yo lo experimente, que yo sienta el gozo de vivir con Él. Y claro, esto desde luego lleva consigo que vivamos la práctica de los mandamientos, de los sacramentos, de la caridad, de todo lo que nos compromete a dar verdadero testimonio de que estoy por Cristo, con Él y en Él en mi vida. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso es este testimonio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Debemos ser conscientes de que Cristo es el tesoro más hermoso. Debemos ser conscientes de que Jesucristo es el tesoro por el que vale la pena venderlo todo. Nos dice la Sagrada Escritura, el Evangelio, que Cristo el Señor, hablando de un hombre sensato, es aquel que encuentra un tesoro, y una vez que encuentra el tesoro en un campo, vende todo lo que tiene y se queda con ese campo. Nosotros tenemos a Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él, y debe ser el tesoro por el que debemos renunciar a todo. El apóstol Pablo, sabiendo que vivía por Cristo, con Él y en Él, llegó a decir, todo lo considero una basura por tal de ganar a Cristo. Todo lo considero una basura. Todo lo que vivimos en este mundo es solamente una experiencia de bendición de Dios para usar de los bienes que Dios me ha dado para que Jesucristo resplandezca más en mi vida. Si algo de lo que vives en este mundo te aleja de Jesucristo, entonces debes de pensarlo muy bien, porque aquel que te aleja de Jesucristo, todo aquello que te aleja de Jesucristo, está impidiendo en ti la victoria que solamente Jesús la puede dar. Por esa razón San Pablo dice, todo lo considero como basura, porque tenemos que renunciar a todo aquello que nos impide asemejarnos a Cristo. En la vida de la iglesia tenemos experiencias muy hermosas como la de San Francisco de Asís, el pobre de Asís. Cuando llegó a encontrarse a Jesucristo, no le importó ya hacer el ridículo de pasar como un loco en su tiempo, de ser un hombre desheredado. No le importó que su padre no lo haya heredado, a mí no me interesa, porque Jesucristo es mi herencia. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, dice la Sagrada Escritura. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida, sabemos que Él lo es todo. Santa Teresa decía, solo Dios basta y nada más. Pablo está tratando de expresar este gran hecho de que Cristo vive ahora dentro de nosotros. Yo he descubierto que es imposible para mí vivir la vida cristiana, pero estoy muy gozoso y muy agradecido de que el Señor Jesucristo viva en mí. Si yo no puedo, por mi debilidad, soy vaso de barro,
pero Jesucristo vive en mí y Él vive esa vida gozosa. Y si Él vive en mí y yo estoy en Él, entonces Él podrá vivir su vida a través de mí en todas las circunstancias de mi vida. Si yo vivo en Él y Él en mí, entonces todas las circunstancias de mi vida tendrán que ser para mí un motivo de gozo. No tengo por qué andarme quejando de nada, porque Él está dentro de mi vida. Cuando una persona se anda quejando de todo, la razón es porque Jesucristo todavía no está en el centro de su vida. Por eso a todo le causa dolor. Esto es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere que estemos siempre conscientes de que Él está viviendo en nosotros. Fíjense qué hermosura, qué hermoso, mis hermanos, que pudiéramos llegar a tomar esa conciencia de que Él está viviendo en nosotros. Por su Espíritu Santo, Él está viviendo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la edad perfecta de Cristo. Por eso, ¿cómo tenemos que invocar al Espíritu Santo continuamente? Él siempre nos está hablando, porque Él ha prometido guiarnos, dirigirnos, gobernar nuestra vida. Si se lo permitimos, Él está aquí dentro de nosotros para hacerlo. Si se lo permitimos, Él está aquí para hacerlo. Él quiere gobernar toda mi vida. Pablo dice que tenemos que este tesoro en vasos de barro, pero ¿quién es ese tesoro? Es Jesús, sí, es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Nosotros somos vasos de barro, pero dentro de estos vasos tenemos el tesoro. ¿Es Él acaso un tesoro para mí? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Cómo puedes valorarlo? ¿De veras qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el tesoro que tú estás teniendo? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es el Señor, ahí estará tu corazón, porque ese es tu tesoro. Quisiera ayudarles a todos ustedes en este momento con un pequeño ejemplo. Un ejemplo que nos puede ayudar. Si en algún determinado momento nosotros en la bolsa tuviésemos una monedita de 10 centavos y anduviéramos haciendo ejercicio por ahí en el césped, en el prado, haciendo algún ejercicio de calentamiento, ahora que está muy de moda hacer ejercicio, que es importante para la salud de nuestro cuerpo. Pero si es una monedita de 10 centavos, yo creo que ni importancia le damos a que la traemos en la bolsa, y si se nos sale de la bolsa se tira, después ni siquiera importancia va a tener el buscarla. Pero ¿qué tal si en tu billetera tienes unos 5 o 10 mil dólares ahí en la billetera? Entonces sí, yo creo que vas a tener mucho cuidado en hacer el ejercicio, y tal vez cada rato vas a andar tocando tu bolsa a ver si no se te ha salido la cartera. ¿Por qué? Porque el tesoro es grande. Mis queridos hermanos, es esto lo que necesitamos hacer: reconocer, descubrir que Jesucristo es el gran tesoro, para que estés siempre atento a que no se vaya de tu corazón este tesoro. Que todo lo que estás haciendo esté al cuidado de tus intenciones, de tus pensamientos, de tus acciones, para no perder ese tesoro. Es lo que vivieron los santos, que prefirieron morir antes que pecar. Es el ejemplo maravilloso de Santa María Goretti, por ejemplo. Una jovencita, una niña, que por no ofender a nuestro Señor con el pecado de la impureza, cuando la agredió Alejandro, que finalmente, ya sabemos la historia de ella, finalmente le llevó a la muerte del cuerpo, pero ella prefirió morir antes que perder el tesoro que llevaba en su corazón, porque el día en que recibió a Jesús en la primera comunión, siendo niña, le dijo al Señor: prefiero morir antes que pecar. No quiero perder este tesoro que tengo en mi corazón. Santa Laura Vicuña también, aquella otra santa jovencita que entregó su vida a cambio de la salud espiritual de su papá, de su mamá, que vivía con un hombre que le estaba esclavizando por el pecado. Y ella reconocía que el pecado
sacaba a Dios del corazón. Mi hermano, ese es el gran tesoro que nunca debes sacar de tu corazón, el tesoro de Jesucristo, de la gracia de Dios, y que todo pecado, cuando tú has valorado a Jesucristo, pues viviendo en Él, todo pecado saca de tu corazón a Dios. Y esto es lo que debes de cuidar, esto es lo que debes de proteger como un verdadero tesoro para que Jesucristo esté en el centro de tu vida. Ese es el llamado más fuerte que hoy nos hace el Señor, para tener a Jesucristo en el centro de nuestro corazón. Pero ahora imaginen cómo debemos valorar este tesoro. Es un tesoro más grande que la billetera de doy 10, 15 mil dólares. Jesucristo llegó a decir, fíjense bien, ¿de qué le podrá servir al hombre si se gana todo el mundo, si es el dueño de todo el oro y pierde su alma? De nada le va a servir. Es el grandísimo engaño en el mundo de hoy, del hombre que se está matando, que se está destruyendo por una cochinada que no sirve, por los bienes de este mundo. ¿Quiénes del crimen organizado se han llevado alguna monedita de todo lo que pudieron haber acumulado? Nadie se ha llevado nada. Lo único que se han llevado es la muerte, la destrucción. Se han destruido a sí mismos y han destruido a tantos otros más. Pero nada se han llevado ni se van a llevar. Lo que realmente nos llevamos es el tesoro de Jesucristo. Precioso Jesús, hermoso Jesús. Y Él está vivo, y Él está resucitado, y Él es el tesoro. Cuando tú lo valoras en tu vida y vives en Él, sabes que vale la pena perderlo todo por ganarse a Cristo. Todo lo considero como pérdida, decía el apóstol Pablo. Él siempre está hablándonos en nuestro corazón. Cuando yo me enojo con alguna persona, algo ocurre en mi interior y me siento triste. ¿Por qué? Porque he herido al Espíritu Santo que está dentro de mí. Dentro de mí. Él está entristecido y no puede orar. No puede vivir en mí la vida de Dios cuando yo saco a Dios de mi corazón. Yo necesito estar bien con Él porque Él está en mí. Si tú eres un esposo cristiano, una esposa cristiana y tratas a tu esposo, a tu esposa de manera incorrecta, no le das el amor de Dios, estás destruyendo, estás haciendo ineficaz ese tesoro que Dios está en ti. Cuando una persona viene a mí y viene lamentando una situación de desintegración familiar, que ahora es uno de los problemas muy, muy extendidos en nuestro mundo, la desintegración familiar, familias deshechas. De hecho, sabemos que una de las prioridades de la pastoral de la iglesia, desde ahora de Aparecida y de nuestra arquidiócesis de Guadalajara y de muchos otros lugares, es las familias como prioridad pastoral, porque las familias precisamente están viviendo una experiencia de vacío, que dicho de paso, les comento que el señor cardenal, nuestro señor cardenal Juan Sandoval, aceptó una sugerencia que le compartí de consagrar a todas las familias a la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces, él va a hacer la consagración de las familias a la Sagrada Familia de Nazaret, para lo cual hay un retiro espiritual de 2 días, que son justamente el 19 de marzo, que es el día de la fiesta de San José, es sábado, y el 20 de marzo también. El señor cardenal, al concluir el retiro, hace la consagración de las familias a la Sagrada Familia de Nazaret, porque es una de las prioridades de nuestro mundo, hacer que las familias, en ellas resplandezca el amor de Cristo. Y sabemos que la Sagrada Familia de Nazaret es el modelo perfecto de toda familia, porque allí Jesucristo está en el centro de esta familia, familia sagrada donde José y María tienen a Jesús como centro de sus vidas, y José el custodio fiel de la familia, y María la mujer
siempre fiel, dispuesta siempre al Espíritu Santo, y en aquella familia sagrada de Jesús, María y José, el Espíritu Santo actúa plenamente y es consagrando a las familias, como espero que iniciemos ese proceso de una verdadera sanación, liberación y paz de las familias cristianas. Así es que, pues yo espero que ustedes tengan esa bondad de participar plenamente en este retiro, que va a ser estos 2 días de gloria. En el lienzo Charro Ignacio Cermeño es ahí el lugar del evento, para consagrar a las familias, a la Sagrada Familia de Nazaret. Es el tiempo de vivir consagrados, de que Jesucristo esté en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Nosotros hacemos algo que hiere el corazón de Dios y vamos debilitando la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Cuando tenemos al Señor Jesucristo, tenemos todo lo que necesitamos. Dios lo puede dar todo. Dios no nos niega nada porque Él está con nosotros. Quiero citarles unas palabras que nuestro Señor Jesucristo le da a una beata ya muy pronta a ser canonizada, que se llamaba Alejandrina da Costa. Es una santa que la beatificó el Papa Juan Pablo II, y en el Congreso Eucarístico Internacional que se realizó aquí en Guadalajara, el cardenal Amigo Vallejo, un cardenal que dio una ponencia en el Congreso Eucarístico, citó las palabras de nuestro Señor Jesucristo dadas a esta santa, y que me parece muy interesante que escuchemos al Señor para que podamos entender mejor este gran tesoro de Jesucristo viviendo en Él. Dice el Señor por medio de esta santa: hija mía, haz que yo sea amado, consolado y reparado en mi Eucaristía. Haz saber en mi nombre que cuantos hagan bien la comunión con sincera humildad, fervor y amor durante los primeros jueves de mes consecutivos y pasen una hora de adoración ante mi sagrario en íntima unión conmigo, les prometo el cielo. Les prometo el cielo. Di que honren por medio de la Eucaristía mis santas llagas, honrando primero la de mi sagrada espalda, tampoco recordada. Quien al recuerdo, fíjense muy bien qué interesante, quien al recuerdo de mis llagas, una la de los dolores de mi madre bendita, y por ellos nos pida gracias espirituales o corporales, tienen mi promesa que serán concedidas. Tienen mi promesa que serán concedidas. Cuánto amor nos tiene el Señor cuando realmente acudimos a Él y lo tenemos a Él como centro de nuestro corazón. En el momento de la muerte, traeré conmigo a mi Santísima Madre para defenderlos. Habla de la Eucaristía, que es prueba de amor infinito, que es el alimento de las almas. Di a las almas que me aman, que vivan unidas a mí, que vivan unidas a mí. Es precisamente que vivan en mí. Precisamente es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Unidas a mí durante el trabajo, en sus casas, en el día, en la noche, que se arrodillen con frecuencia y que se inclinen hacia mí y que digan, aquí en nuestro Señor hace una oración que nos sugiere que la hagamos nosotros y que es importante que lo tengamos en nuestro corazón. Jesús, te adoro en cada lugar donde moras sacramentado. Te hago compañía por aquellos que te desprecian. Te amo por aquellos que no te aman. Te doy alivio por aquellos que te ofenden. Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Y continúa bastante ahí el texto de las palabras de Jesús. Pero qué importante es vivir en Él, consolarlo, amarlo. Mis hermanos, hoy el Señor quiere que de aquí
salgan almas enamoradas de Jesús. ¿Y dónde podemos encontrar a Jesús para vivir en Él? Lo encontramos vivo en cada sagrario. Los sagrarios están abandonados. Aquí nuestro Señor más adelante le dice a la Beata Alejandrina que los sagrarios son prisiones de amor, donde Él está olvidado, que mucha gente entra en las iglesias y puede pasar y soba a San Judas o a otro santo, pero a Jesús lo ignoran y Él está vivo en cada sagrario. Él está ahí olvidado. Si nosotros pudiéramos tener a Jesús como centro de nuestra vida, no dejaríamos un momento de clavarnos de rodillas delante del sagrario. Ahí está la victoria, ahí está la vida, ahí está Jesús. Recuerden lo que decía el santo cura de Ars cuando veía el sagrario, lo señalaba con el dedo y decía, ahí Él está. Y se le rodaban hasta las lágrimas a aquel santo, porque ahí está vivo. Yo les digo muchas veces a las personas que vienen a mí buscando ayuda, consuelo, liberación, les digo, ahí Él está. Si en lugar de andar perdiendo el tiempo inútilmente con gente supersticiosa que está cometiendo el pecado de la superstición con las supuestas limpias, supuestas curaciones de maleficios y de tantas cosas, si en lugar de ir a hacer cola ahí, a perder el tiempo y a pecar, te pudieras plantar delante del sagrario, ahí el Señor te va a curar, te va a sanar, te va a liberar. Aunque te hayan hecho la brujería que te hayan hecho, aunque te hayan clavado, aunque te hayan hechizado, como dice la gente, aunque hayan hecho con lo que hayas recibido por andar fuera del plan de Dios, ahí el Señor te vuelve a reintegrar a la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Estamos en Cristo, somos una nueva criatura. No le busquemos por otros lados. Tenemos que estar en Cristo para ser nueva criatura, para vivir una vida nueva. Hay mucha gente que anda de sacerdote en sacerdote, de hechicero en hechicero, de curandero en curandero, para todos lados. Andan vagando sin sentido por todo el país, porque no han encontrado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso van con el padre Manuel, con el padre Alejandro, con el padre Elías, con el padre Jesús Ceja, con no sé cuántos otros padres, y andan para un lado y para otro, a ver a dónde les da resultado, ¿verdad? A ver dónde encuentra la liberación. Un día les voy a platicar un detalle. Conmigo, ahí iba conmigo un señor continuamente. Cada 8 días ahí estaba. Hágame una oración y por favor, y no aguanto al diablo y me está perturbando. Y le daba la bendición y se iba y luego volvía y seguía. Y le dije, oiga señor, sea honesto. Usted no ha hecho lo que yo le he dicho. Usted no ha tomado a Jesucristo como el centro de su vida. Yo creo que usted sigue coqueteando con el mal y a la vez quiere el bien. Usted está fallando con el pecado de la superstición. Lo más seguro es que usted sigue acudiendo con gente supersticiosa. Y le dice, ay padre, pues un perdido a todos va. Así me dijo, un perdido a todas va. Y le dije, qué bueno que lo reconoce que anda perdido. Pero es tiempo de que ya no esté perdido, porque Jesucristo está bien ubicado. Él está ahí en el sagrario, ahí está. Lleva tu vida centrada en Jesucristo. Dice, mire, es que me recomendaron un señor y me pasa un huevo por la cabeza y por todo el huevo. Y luego unas ramas de pirul y no sé qué. Y yo vengo con usted. He ido con el padre Elías, he ido con el otro padre. Pero si no me da resultado, pues uno va a donde buscando la ayuda, ¿verdad? Le dije, usted tiene que tomar una decisión. No puede estar usted tan dividido. Un hombre interiormente dividido que no espere nada del Señor. Y eso lo dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, cuando habla precisamente de las pruebas,
dice, si a alguno le falta la sabiduría, que la pida a Dios y Dios se la dará sin límite, pero que la pida con fe, no dudando, porque el que duda se parece a las olas del mar, que son agitadas por el viento, y un hombre interiormente dividido que no espere nada del Señor. Y eso ya lo dijo el apóstol Santiago. Así es que para que podamos estar en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, tenemos que decidirnos a no andar tintaleando, a no andar divididos. Tenemos que tomar una decisión. Por eso el libro del Apocalipsis es muy duro. Dice, he visto tu conducta, conozco tus obras, y no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, y por eso estoy a punto de vomitarte de mi boca. Qué fuerte es la palabra de Dios, pero es la realidad. No eres ni frío ni caliente, eres tibio, y por eso estoy a punto de vomitarte de mi boca. Con el Señor no se anda con medias tintas, o se es o no se es. Y aquí ponemos en práctica la filosofía que los padres aprendimos en el seminario. Allá en la metafísica me la dio el padre Juan Sandoval, en aquel entonces pues padre, ahora el cardenal Juan Sandoval. Y él decía, no solo él, sino que la filosofía aristotélico-tomista lo dice, lo que es, y lo que no es, no es. Y no hay vuelta de hoja. O sea, ¿eres de Cristo o no eres de Cristo? ¿Estás en Él? Él es el centro de tu vida, el Señor está en tu corazón, vives en Él, entonces no tienes ni siquiera, cuando una persona está muy perturbada, habría que preguntarse qué lugar ocupa en mi vida Jesucristo. Por eso estoy como estoy, porque Jesucristo no está ocupando el centro de mi corazón. Y así, para acabar pronto. Ahora vamos a otro punto. Escondidos con Cristo en Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Escondidos con Cristo en Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, recordemos. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Alguien dijo, cada vez que en el Nuevo Testamento podemos leer que Cristo está en nosotros, hay 10 referencias de que nosotros estamos en Cristo. Dios nos puso en Cristo. Y entonces el Señor Jesucristo fue a la cruz. Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Él murió en la cruz para que tú participes de la muerte de Cristo. Aquí está la razón por la que muchos santos, y yo diría casi todos, no pueden evadir la cruz, porque decía el apóstol Pablo, completo en mi carne los sufrimientos, lo que le falta a la pasión de Cristo. No porque a Cristo le faltara, nada le faltó. Él consumó plenamente la obra redentora, pero tengo que participar de esa obra redentora. Tengo que unirme a Jesús. Miren, les voy a mostrar algo precioso, precioso. Es un testimonio, Cuando duré 6 meses nada más en el templo de Santa Cruz del Valle, Jalisco. Me enviaron, el señor cardenal me envió ahí, llegué a presentarme a la parroquia y yo había sido enviado a ese lugar como vicario parroquial, colaborar con el señor cura de ahí de Santa Cruz del Valle. Llegué y me presenté con el señor cura y le dije, señor cura, pues vengo a presentarme. Ya él ya sabía que yo iba ahí a ese lugar asignado. Y platicando ahí con el señor cura, estaban 2 personas a un lado de mí, 2 jóvenes, consagradas las 2, y una de ellas, que se llama Mayra, sacó instintivamente de su bolsa el celular. Y ahí en el atrio del templo, de ahí de la parroquia de Santa Cruz, los que conocen ahí el pueblo de Santa Cruz del Valle, hay una cruz que tiene un tallo muy grueso, de metálica, y se prolonga hacia arriba como casi 40 metros. Es una cruz alta. Muy bonita. Esta cruz la bendijo el señor cardenal, don Juan Sandoval. Es la cruz como el emblema de la parroquia de Santa Cruz. Entonces sacó el celular
y tomó una fotografía de la cruz, porque le pareció interesante tomar la fotografía de la cruz. Y en el momento, y esto fue en presencia del señor cura y de un servidor, cuando vimos en el celular aquella manifestación tan hermosísima de una como hostia resplandeciente emanando del centro de la cruz, nos impresionó al señor cura y a los que estábamos ahí. Inmediatamente volvió a tomar otra fotografía, y en la segunda fotografía, que se llevaría un segundo de una otra, un minuto de una otra, salió la cruz limpia, no salió nada, no había nada, ahí físicamente no había nada. De hecho, inclusive el sol, porque podría decir alguien es el sol estaba ya ocultándose, era en la tarde, no estaba allí en el meridiano el sol. Y desde ahí alcanzarán a ver, mire, este es el centro de la cruz. Sale, en la cámara la pueden captar, sale precisamente al centro sale un resplandor blanco, blanquísimo, y llamó la atención me llama la atención que de ese resplandor blanco se emiten rayos rojos, el color rojo que es el símbolo del amor. Pero a mí me queda muy claro el mensaje, ¿no? De alguna forma Dios se vale de los signos. El mensaje es que la Eucaristía, que es la presencia viva de Jesús, es fruto de la cruz. Jesús en la última cena, cuando entregó su vida por nosotros, entregó su cuerpo y su sangre que iba a ser inmolado en la cruz, precisamente. Y ahí se me salió una exclamación, ahí con el señor cura Marcos se llama. Le dije, señor cura, las glorias de la cruz, así me salió espontáneamente. Y dice el señor cura, ¿sabes cuáles son las glorias de la cruz? Son las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí me surgió la inspiración que el Señor me dio para escribir este libro, para proclamar con este libro que en las glorias de la cruz encontramos sanación, liberación y paz. Así se llama el libro. Y es justamente el tema de la sanación, de la liberación y de la paz mediante el camino de la cruz, que es gloria, es aceptar a Cristo, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino de la cruz, como decía el apóstol Pablo. Entonces, de ahí surgió, y les voy a platicar el regalo de Dios. Este libro, me dice el señor cura, cuando ya me presenté con él, dice, oye, dice, vete al mar unos días, vete de vacaciones. Y me mandó de vacaciones. Me fui nada más 8 días a Rincón de Guayabitos. Ay, Dios mío, ahí la vida es más sabrosa, ¿verdad? Y ahí en esos 8 días me iba y me metí ahí en el lugar que me prestaron ahí cerca del mar, me metí en un bañito ahí en las olas del mar, y luego me salía y tenía una sombrilla, me sentaba en una mesa a escribir ahí a la orilla del mar. Y ya de regreso prácticamente me traje casi todo el libro terminado, que acá tuve que darle pues ya su ajuste de los temas para llegar a concretizar el mensaje. Es precisamente el regalo del amor de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo y vivimos en Él, encontramos la vida, pero esa vida la vamos a encontrar clavados con Cristo en la cruz. Dios nos ha puesto en Cristo. Ahora Él nos da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Permaneced en mí y yo en ustedes. Permaneced en mí y yo en ustedes. Juan 15:4. De hecho, mis hermanos, les doy de tarea. Lean en oración, mediten en oración todo el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. La vid y los sarmientos. Les voy a comentar una experiencia. Un día me llamaron para atender a una persona que se sospechaba que estaba oprimida por el mal. Pero cuando llegué me dice la señora misma,
yo estoy bien, porque hace unos meses me curó un señor. Ayer la llevaron con un curandero y le hizo una mentada limpia y según eso la curó. Entonces le dije, siguiéndole la corriente, vamos a darle gracias a Dios por tu curación. Yo de antemano sabía que no era real, porque por esos medios nadie puede recibir curación, por la superstición, que es un pecado que ofende a Dios. Tomo la Sagrada Escritura y al abrirla me pongo a proclamar el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y cuando llegué a este versículo, precisamente que acabo de mencionar, permaneced en mí y yo en vosotros, en ese momento hizo una exclamación como que se cimbró aquella persona y me clavó una mirada de mucho odio, que ya no era ella la que me miraba. Pero yo seguí proclamando sin hacer caso. Cayó hacia atrás como en un desmayo y permaneció como en un sueño profundo mientras yo proclamaba el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. La durmió para que no se escuchara la proclamación de la palabra del Señor. Tan fuerte es vivir en Jesucristo, perseverar en Él, que no soporta el espíritu del mal que ha sido vencido, escuchar esa verdad de que Cristo, el Hijo de Dios, ha ganado la victoria y de que quien vive en Él ganó la victoria contra las fuerzas del mal. Terminado de leer el capítulo 15, se incorporó aquella persona con mucha rabia a quererme golpear. La sujetaron, le echaba espuma por la boca, etcétera, que no vale la pena meterse aquí a recordar esos detalles tan no agradables, pero el mal no soporta que nosotros vivamos en Cristo, porque Cristo ganó la victoria. Cuando nosotros nos alejamos de Dios es cuando se pierde esa victoria. Tú estás en Cristo, tú no estás ya fuera del amor de Dios. Cristo es tu vida. Ahora Jesús dice, permanece en mí. El que permanece en mí y yo en él tiene vida. Haz todas las cosas a partir de esta posición, porque en esa posición estamos realmente seguros. Si permanecemos ahí, el enemigo ya no nos puede hacer nada, porque estamos en el Señor. En él vivimos, nos movemos y existimos. Habitad en mí, permaneced en mí, dice el Señor. Yo estoy en ti y tú debes decirle al Señor, Señor, gracias porque estás en mí. ¿Termina el tema? Vamos a hacer una oración. Para terminar el tema, vamos a hacer una oración. Les voy a invitar a todos ustedes a hacer en este momento una proclamación del señorío de Jesús. Yo les quiero invitar, mis queridos amigos, a invitar a Jesús en este momento. Yo quiero invitarles de corazón a que cada uno de nosotros proclamemos a Jesús como el centro de nuestra vida, que lo hagamos a Él el Señor de nuestra existencia, que no andemos ya en nuestra vida girando en torno a nosotros mismos o en torno a los intereses muy humanos, muy materiales, sino que Cristo esté en el centro de nuestro corazón. Pueden cerrar sus ojos si gustan y dirigir su mirada a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está aquí, Él está presente, Él está gozoso de ver cada uno de los corazones aquí presentes. Él está deseoso de llegar a cada uno y de quedarse con nosotros. Como los peregrinos de Maús, Señor Jesús, queremos decirte hoy, quédate con nosotros, Señor. Quédate en nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, te invitamos. Ven, Señor y Dios nuestro, para que grabes con tu sangre preciosa en cada uno de los corazones que estamos aquí en tu presencia. Que grabes tu sagrado nombre, tu nombre de Jesús, Jesús. Ese nombre que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Ese nombre bendito ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y que toda lengua proclama que tú eres el Señor, para la gloria de Dios.
Tú eres mi Señor. Dile a Jesús en este momento: Jesús, eres mi Señor. Jesús, eres mi Señor. Jesús, eres mi Señor. Eres Señor de toda mi vida. Eres Señor de mi familia. Eres Señor de mis trabajos. Tú eres el Señor de todas mis pertenencias. Soy tuyo, Jesús. Quiero que tú estés permanentemente en cada una de mis acciones, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis proyectos, en mis planes, que ya no son mis planes, ahora son tus planes, Jesús. Jesús, a cambio de mis planes, queremos que en este día, Señor Jesús, ya no sean mis proyectos, sino los tuyos, los que reinen, los que resplandezcan en todos mis actos. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Jesús, porque te has quedado con cada uno de nosotros, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque podemos en ti vivir, morir y en ti encontrar siempre la victoria. Gracias, Señor Jesús. Quédate con nosotros, invade todo nuestro ser. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, por este pueblo. Yo como sacerdote quiero pedirte que este pueblo sea envuelto en tu victoria. Que este día, Señor, ganes la total batalla y victoria contra las fuerzas del mal. Yo sé que en este lugar hay personas muy heridas, muy lastimadas. Hay personas enfermas y que han venido aquí, como lo expresaban hace un rato, por querer tocar tu manto. Señor Jesús, toca sus corazones. Toca, Señor, sus vidas y permanece en el centro de su vida de cada uno de mis hermanos. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Quédate en el corazón de nuestra vida sacerdotal, de los sacerdotes que estamos hoy aquí en este lugar, para que nos sigas transformando, para seguir siendo proclamadores de tu victoria, de tu amor, de tu paz. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en medio de nosotros. Porque tú estás aquí, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra bendita. Gracias porque en ti tenemos la victoria. También queremos hoy poner esta victoria en manos de María, nuestra dulce Madre, nuestra Reina hermosa, nuestra Madre bendita, para que ella, que es la medianera de todas las gracias, en este momento con su corazón inmaculado, con su manto purísimo, haga eficaz esta invocación que hemos hecho. Madre María, Mamita María, a ti, Madre llena de amor, nos entregamos para que en tu regazo maternal hagas de cada uno de nosotros que Jesús sea el centro de nuestra vida. Queremos que tú nos formes, María. Te damos a ti, Madre nuestra, toda la autoridad, para que tú como buena madre formes en cada uno de tus hijos a tu Hijo amado Jesucristo. Tú eres la mujer llena de luz, de vida, llena de gracia, que supiste dar carne y sangre en tu purísimo vientre al autor de la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Recíbenos en este momento en tu corazón de madre. Recíbenos en tu regazo. Ahí queremos ser formados por ti para que Jesús sea mi Señor. A mi familia nos tocó ir a Colombia cuando yo tenía 2 años y me acuerdo que íbamos en un barco grande de los marineros de fletes, nada de pasajeros elegantes, y éramos la única familia, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Yo tenía 2 años y me dicen que yo fui a buscar al capitán y que le dije: señor capitán, híncase. Y que el señor capitán se hincó y le dije: usted va a tener un trabajo muy difícil, usted tiene que manejar ese barco y hacernos llegar bien, y no lo va a poder hacer, señor capitán, sin la ayuda de Dios, así que déjame orar por usted. Más o menos el vocabulario de una niña de 2 años le dije así. Pues el señor capitán se hincó, dice que oraba yo en lenguas, sabrán. Vengo de gran herencia de pentecostales y carismáticos, así que lo más probable que sí. Pero lo que yo entendía
desde muy pequeña de que sin Dios no podemos hacer nada, pero con Dios todo es posible. He venido como cada mes a ser testigo, porque esa misma fe todavía lo tengo y mucho más. Porque cada vez a lo largo de mi vida que veo que 2 o 3 están presentes, a mí no me importan los números, cada vez Dios actúa. Él es fiel a su palabra, Él no puede mentir. Lo que hace falta a veces es nuestra fe, pero yo creo que hoy sí tenemos fe suficiente para que Dios pueda obrar. Y he venido a ser testigo de eso. Fíjense, cada día estoy en la Santa Misa y una vez a la semana llevo tus bendiciones a las plantas de la Morenita en Tepeyac, a la Virgen Santísima María de Guadalupe. ¿Quieren saber lo que hago? Pues estoy en la misa, voy rezando con ella por cada una de las peticiones, que yo sé que su intercesión es irresistible para Dios, pero aún más, en el altar se hace presente nuestro Señor Jesucristo, como en el mismo Calvario. Cuando Dios Padre ve ese altar, Él ve su Hijo crucificado y su sangre le grita misericordia, le grite sánalos, le grite todo precio ha sido pagado, le grite a su Padre muchas cosas. Y esa sangre presente en el altar, yo creo en ella. Y cuando el Padre, el sacerdote, levanta el cáliz, ¿qué es lo que dice? Por Cristo, con Él y en Él. A ver, Padre, ¿qué dice? Por Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso se llama el epíclesis. A ver, Rafa, ayúdame. Epíclesis, que es el momento de la misa donde toda la comunidad, la iglesia está implorando el poder del Santo Espíritu para transformar nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre actual de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es así? Y yo creo que hay ciertos momentos que son irresistibles para Dios. Así es mi fe. ¿Cómo el Padre puede negar lo que sea que uno está pidiendo en fe cuando su sangre de su Hijo está presente, cuando la ofrenda está presente, cuando los sacerdotes en su nombre están pronunciando su poder? Hay momentos que yo he creído que son irresistibles para Dios y ahí nada más hago eso. Les levanto a todas las peticiones, levanto a todas las personas y le digo, hazlo, dale a cada uno lo que necesitan. ¿Y qué creen ustedes? Yo creo que Dios hace caso a los que le tienen fe. Y ahora no necesito en este momento tus papeles, aunque te recomiendo mucho dejármelas. Ahora les invito a estar presente para el milagro y permitirnos orar en fe juntos, para que Dios escuche nuestra oración. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Padre amado, extiende tu mano sobre nuestras heridas interiores, todo el daño que ha sido provocado por abusos, por ese mismo miedo, por dolor. Libéranos, Padre amado, por Cristo, con Él y en Él, de todo ese dolor y quebranto que no nos deja vivir. Si usted ha sufrido de depresiones, levanta tu mano, vamos a orar por eso.
Mantenga la mano levantada. Si alguien al lado tuyo tiene su mano levantada, por favor, dales un fuerte abrazo. Dale un abrazo. Busca a alguien con la mano levantada y dale un abrazo. Otra vez, Pablo. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. A veces nos dificulta vivir desde la fe, porque miramos nuestras circunstancias y sentimos las emociones y nos hundamos en el dolor. Es muy difícil a veces creer que Dios nos tiene en la palma de su mano. Cuando más te duele y cuando más te quieres hundir, acuérdate, te tiene, Dios te tiene. No te va a soltar jamás, te va a levantar. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero te va a sacar de donde tú estás. Vivir desde la fe, es decir, yo creo en ti, yo confío en ti, aunque no siento, aunque no veo, yo confío en ti. Así es vivir en Cristo, por Él y en Él. ¿Cuántos vinieron para orar por sus familiares, por su matrimonio? Levanta tu mano. Si este es el caso, voltea y dale un abrazo al que tiene la mano levantada. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Padre amado, te damos gracias por escuchar nuestra oración, por Cristo, con Él y en Él. Ahí están, Señor, ahí están. Ahí están nuestra pareja, nuestro esposo o esposa, que tú mismo uniste en matrimonio aquel día. Estamos implorando tu bendición sobre lo que tú mismo has hecho, sobre el sacramento de matrimonio, suplicándote encontrar a esa persona donde quiere que esté, transformando su corazón y recordándole tu voluntad. Tú has hecho uno de dos. Pedimos que reconstruyes lo que tú mismo has hecho. Reaviva el amor en nuestros matrimonios. Y como fruto de nuestro matrimonio, nos has permitido ser padres y madres. Te damos gracias por participarnos en ese milagro. Pero Padre, hemos cometido muchos errores y hay mucho daño presente en nuestras familias. Tal vez por nuestra culpa, tal vez no. Tal vez han entrado las adicciones o las influencias que quieren separar nuestra familia. No te digo lo que no sabes, nada más te lo digo en fe para que lo puedas reparar. Delante de tu trono en este mismo momento depositamos todos esos familiares, pidiendo tu bendición sobre cada uno. No permites que el hombre separe lo que tú has unido, Señor. Mantenga unidos en fe, en gracia, en santidad a las familias aquí presentes. Pedimos por obra del Espíritu Santo, por Cristo, con Él y en Él. Pedimos que nuestras familias se mantengan firmes, fuertes y llenos de amor hasta el fin. Y cantemos una vez más.
fácil vivir de sentimientos, de emociones, de lo que podemos ver y tocar, pero tenemos que aprender a vivir desde la fe. Y desde la fe sabemos con certeza que Dios nos creó. Sabemos con absoluta certeza que estamos unidos a Cristo por medio de nuestro bautismo. Sabemos que Dios no hace basura, no se equivoca, no hace errores. Todo lo que Dios hace es bueno y es para nuestro bien. Jamás piensa usted que Dios se ha olvidado de usted, porque lo tiene o la tiene tatuado en su mano, dice el texto. Lo tiene en su corazón, la tiene en su corazón. Él no puede olvidar de lo que Él ha creado, pero Él quiere más para usted. No quiere que ustedes sigan viviendo de esa forma. Ustedes tendrán que decidir vivir de aquí en adelante de otra manera, en Cristo, por Él y en Él. Ustedes tendrán que decidir vivir desde la fe, y desde la fe uno se deposita en sus manos, enfermo o no, y con más razón cuando está enfermo, y se deja abrazar, y se deja sanar, y se deja consolar. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí enfermos? Ustedes, no tus familiares, ustedes. Levanta tu mano si este es tu caso. Si ves a alguien con su mano levantada, dale un abrazo.